Hola, a muchos nos ha pasado guardar el quad pensando que lo volveremos a usar en breve y pasó más de un mes sin que lo volviéramos a poner en marcha. Lo malo de esta situación es que se puede secar la gasolina en el carburador. En caso de que ya te haya pasado, tengo publicado un vídeo explicando el carburador del Raptor 350. A continuación comentaré lo que deberíamos hacer para evitar problemas. Si sabemos que el quad estará por lo menos un mes inmóvil, sería recomendable que el peso no recaiga sobre los neumáticos. Para poner unos apoyos bajo el chasis, nos basta con levantarlo por un lado. No es necesario elevarlo mucho, ya que el objetivo es solo que los neumáticos no estén comprimidos por la parte inferior. Cuando el quad está elevado, y en función del tiempo que va a estar parado, podemos quitarle algo de presión a los neumáticos. De todas formas, no es algo muy importante porque generalmente tienen poca presión. De ser necesario, como me pasó a mí, podemos estirar un poco la suspensión para que entre bien el apoyo delantero. Puestos un par de apoyos que consideremos suficientemente estables, ya podemos bajar el elevador para que el quad quede en posición de descanso. Antes de seguir, quiero recordarles que para cualquier duda o aclaración pueden dejar las preguntas en los comentarios. Algo importante es desconectar la batería. Lo más cómodo es disponer de un cortacorriente, pero dado que no es bueno tener peso innecesario en el quad, seguro que no tenemos uno puesto. Lo que tendremos que hacer es soltar un terminal, preferiblemente el positivo, asegurándonos de que el cable no retorne a su posición y vuelva a hacer contacto. Hay que dejar el tornillo puesto en su sitio para no perderlo, aunque no es necesario apretarlo mucho. Cuando estará mucho tiempo parado, hay que sacar la gasolina del depósito porque se degrada, y en caso de secarse, quedarán restos que ensuciarán el carburador. Hay que cerrar el paso de gasolina para retirar el tubo de entrada al carburador. Muestro lo que hay que hacer, pero no le quito la gasolina porque el quad se está usando frecuentemente. Después de quitar la abrazadera, suele ser necesario despegar el tubo para desconectarlo, para lo cual podemos usar un destornillador, evitando cualquier herramienta que pueda romperlo. Hay que colocar el envase en un lugar cómodo para evitar derrames y abrir el paso de gasolina poniendo el grifo en la posición de reserva. Una vez que hemos quitado toda la gasolina, hay que volver a conectar el tubo para que no entre polvo y el quad esté preparado para cuando lo volvamos a poner en marcha. Ahora llega lo más importante que se debe hacer aunque paremos el quad por poco tiempo. Debemos quitar la gasolina del interior del carburador aflojando el tornillo de descarga que está en la parte lateral de la cuba junto al tubo de vaciado. Por ahí no podemos quitar toda la gasolina del depósito porque se ensuciaría y tardaría mucho. Es conveniente poner abajo un recipiente grande si no se ve claramente por dónde caerá la gasolina. Hay quien prefiere agotar la gasolina del carburador con el motor arrancado, pero de esa manera siempre quedará algo que se secará en el interior. Pasado unos minutos debemos apretar el tornillo de descarga. Una cosa que me gusta hacer después de cada lavado y que considero necesario si el quad estará tiempo sin uso es poner vaselina o aceite corporal a los neumáticos. Lo estoy pulverizando para llegar a todos los rincones con mayor facilidad. Podemos ayudarnos con un papel o un paño, pero no es necesario retirar parte de lo aplicado porque se seca solo con el paso de los días. El mismo procedimiento hice con los 4 neumáticos.
A las otras partes de goma no les puse aceite corporal porque es algo que hago después de lavarlo y no es muy necesario ya que el quad estará a la sombra. Generalmente cuando se guarda un vehículo se lo suele tapar, ya sea con una funda específica o con alguna lona. Esto parece lo correcto, aunque podría ser inadecuado en caso de que los ratones decidan hacer del quad su lugar de residencia. Por lo dicho, puede ser mejor dejarlo descubierto para que no sea el lugar que prefieran los ratones y poder ver cada vez que pasemos por ahí que así es. Cuando queramos volver a usar el quad, habrá que tener algunas cosas en cuenta. Independientemente de si estuvo parado mucho o poco, deberemos agregar gasolina, sin necesidad de limpiar el depósito, ya que está vacío. Hay que tener abierto el grifo de salida del depósito porque se tarda un poco en llenar el carburador, más aún si tiene montado un filtro. Mientras baja la gasolina, podemos conectar la batería. Aquí hay diferencias en función del tiempo que lleva sin arrancar y puede estar descargada o ser capaz de poner en marcha el motor. Por lo dicho, sería recomendable conectar un cargador mientras no estemos agregando gasolina. Si el quad estuvo parado más de un año, habría que cambiarle el aceite. Si fue poco tiempo, bastaría con revisar que el nivel sea el correcto. Lo mismo habría que hacer con el líquido de freno. También es recomendable aplicar grasa a la cadena y por los engrasadores. Dependiendo de la temperatura, puede ser necesario accionar el starter y ya se puede arrancar el motor, dejándolo en funcionamiento unos cuantos minutos. Solo queda por revisar la presión de los neumáticos, bajar el quad y disfrutar de nuestro vehículo. Gracias por ver el vídeo.